Muy buenas tardes, apreciados compañeros, doctora Celina. Le damos un saludo muy especial al doctor Ricardo Andrés Franco Moreno. Él es egresado de nuestro programa y nos trae hoy la conferencia La investigación doctoral en ciencias de la educación, tendencias y debates contemporáneos, en el marco del seminario de tesis 1 que orienta este servidor. Vamos a hacer una transmisión por la plataforma Google Meet del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC y va a quedar publicada en YouTube en diferido para que la podamos recordar también posteriormente. Un saludo muy especial a las personas que están en línea a través de estas plataformas digitales y seguramente van a encontrar un espacio muy provechoso para retroalimentar sus tesis doctorales. Nuestro conferencista Ricardo Andrés Franco Moreno es licenciado en Química y magíster en Docencia de la Química, profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia, doctor en Ciencias de la Educación de la UPTC, líder del grupo de investigación Educación en Química Verde y Energías Alternativas, EduQversa de la UPE. Muchísimas gracias. Entonces, quedamos con ustedes, doctor Ricardo Andrés. Bueno, con las buenas noches a todas y todos y ofreciéndoles mis sinceras excusas por los minutos de más. Estuvieron difíciles esos minutos de trayecto, pero pues bueno, aquí estamos. Pues estoy muy complacido y como les lo manifestaba el doctor Gustavo, me honra profundamente el doctorado en Ciencias de la Educación de mi alma mater, la UPTC, pues me haya tenido en cuenta, se tenido en cuenta para compartir con ustedes estas ideas que son más en un intercambio para que quizá nos provoquemos un poco y a manera de conversatorio, si se quiere, pues empecemos a compartir algunas perspectivas. Entiendo que entre los asistentes, buena parte están como en su fase inicial o como en la parte de la formulación del proyecto de investigación doctoral. Entonces, un poco hicimos, por esa razón, titular la actividad de esta manera, la investigación doctoral en ciencias de la educación y áreas afines, tendencias y debates contemporáneos. Ricardo, se me olvidó comentarte que dentro del grupo tenemos a 4 estudiantes pasantes del doctorado de la Universidad de El Salvador. Están aquí también presentes y muy atentas a tu disertación. Gracias. ¿Me permites? Y también tenemos a estudiantes que están más avanzadas, que están en tercer semestre, pero también están en la misma situación de terminar, porque la tarea de este semestre es terminar de formular tu proyecto de investigación. Bueno, entonces, más complacidos aún, o sea, que están en ese momento en donde se acuestan pensando y se levantan pensando en el problema no de la investigación, sino el que se metieron, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces, en un primer momento, para iniciar esta conversación, la cual inventaremos luego con algunos datos iniciales que hacen parte de una investigación que estamos realizando desde la Universidad Pedagógica Nacional y que tiene que ver con la caracterización de esas tendencias, líneas temáticas, grupos, problematizaciones que se están, digamos, elaborando en la actualidad en ciencias de la educación, pero también empezar allí a develar y quizá poner de presente algunas controversias con esto de los programas de doctorado en educación. Hoy por hoy sabemos que los programas, digamos, debidamente reconocidos, acreditados en nuestro país, pues asistimos como a toda una discusión en relación con temas de la convalidación, el reconocimiento, sobre todo de títulos de una serie de doctorados del exterior. Creo que esa discusión se ha dado aquí
profundamente en RUE Colombia. Y bueno, entonces, esa primera pregunta, luego la contextualización de algunos datos muy, digamos, muy simples, muy iniciales, y luego quisiera hablarles de una experiencia realizada en el marco de, o mejor, derivada de la investigación doctoral que realicé aquí en el programa hace ya algunos años y que se enmarca en una de esas tendencias que están generando debates y que tienen que ver precisamente con las políticas, que es, digamos, un campo muy fuerte desde donde se investiga en ciencias de la educación. Entonces, para iniciar esta conversación, ambientarla un poco, ¿qué implica hoy realizar una investigación doctoral en ciencias de la educación en Colombia, por supuesto? Pues podemos empezar por nuestras colegas de Salvador. De Salvador. Sí. No pasa nada que sea en Colombia. ¿Qué implica hoy realizar una investigación doctoral en ciencias de la educación? Pensar de pronto en que vamos a publicar sendos artículos en los primeros cuartiles, en revistas de Scopus, con los primeros factores de impacto y entonces tener no solo 15 minutos, sino un muy buen tiempo de fama, porque realizamos una investigación doctoral, publicar libros o capítulos de libro de investigación, o que nos inviten y nos convoquen a conferencias, a ser reconocidos, reconocidas en las comunidades académicas. ¿Qué implica más allá de eso hoy realizar una investigación doctoral en ciencias de la educación? O elevar, obviamente, el puntaje del reconocimiento salarial, que por supuesto todo eso es muy importante, ¿no? Los ascensos, demás, resolver la estabilidad laboral, todo eso hace parte, pues, de las apuestas en la vida, y que seguramente cada uno de esos factores y muchos otros pues habrán hecho parte de la motivación que hemos tenido para cursar el programa de doctorado en ciencias de la educación, que implica hoy realizar la investigación doctoral. Entonces, Eso tiene muchas implicaciones de tiempo, económicas e intelectuales. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy haciendo esto para avanzar, para ascensar. Lo estoy haciendo es porque tengo en la cabeza una inquietud y que me une un poco con Jessica en el carácter humano. Con esto que se armó, con lo de la inclusión que yo siempre doy un debate en ese sentido, porque es que hicieron de la inclusión como una bolsa, un saco, y ahí metieron un poco de cosas. Y a veces no respetan ciertas cosas que hay dentro. Y que la gente no, es un tema que casi no se está haciendo eco, no se está haciendo eco. Sí, llega un boom de un momento, pasan algunas cosas, sale una ley, vienen algunas situaciones, se empiezan a marcar algunas discusiones y demás, pero pum, ahí para y se acaba. Y sigue el problema, sigue la situación generándose. Y nadie como que dice, oiga, venga, espere un momentico, ¿qué vamos a hacer? Mire, a estos niños hay que llevarlos a una funcionalidad. ¿Qué está pasando con la política? La política es muy buena, pero si se está aplicando o no se está aplicando. ¿Qué estamos haciendo la educación por ese tema? Muchas veces nos hemos quejado de que no fuimos preparados y nos lanzaron pues a este reto, que es un reto muy humano, muy hermoso y que es necesario. Yo creo que los niños, estos jóvenes, estos niños necesitan de ese apoyo porque somos como los segundos al mando en el intelecto y en muchas otras cosas de enseñanza de valores y demás, que tal vez podemos impartirle herramientas y estrategias a los niños, pero lo estamos haciendo bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, es como, no sé, me metí en un embrollo, pero con mucho amor y con alegría, de verdad, con mucho entusiasmo, porque he tomado el doctorado con mucho entusiasmo, mucha alegría. muchas No sé gracias. qué me estoy metiendo, pero... ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Mary Chávez, Mary Chávez. Mary, muchas gracias. No, yo creo que también otro elemento importante es la motivación, porque como tal nos ha dicho, bueno, me lo ha dicho reiterado, creo, mi asesor, que tengo que hacer algo que me guste y por el cual yo me sienta motivada a estar haciéndolo, porque de repente estoy haciendo un tema de investigación que no es acorde
a también a mi posibilidad de hacerlo, va a ser un tanto difícil concluir esta investigación. ¿Y nos recuerdas tu nombre, por favor? Por supuesto, van surgiendo entonces allí puntos de vista muy interesantes para contribuir aquí a ambientar la charla y la discusión. Desde mi punto de vista, lo que implica realizar una investigación doctoral es hasta cierto punto tener como la valentía de denunciar, ¿verdad? De hacer pública, de darle voz a diferentes actores sociales, ¿verdad? Y tener esa valentía de denunciar las situaciones, de hacer notar, de proponer o poner en la mesa temas de discusión de los que no se hablan y que es necesario, pues, en nuestras sociedades en América Latina, discutirlas, ¿verdad? Analizarlas, reflexionarlas, ¿verdad? Entonces, sí implica para mí valentía, ¿verdad? Para poder dar ese paso y ese reto. Muchas gracias. ¿Tu nombre, por favor? Yesenia Jaime. Ah, entonces estoy con Yesenia. Yesenia y Yesenia. Jess me puede decir a mí que me gusta Ah, que diga ok. Jess. Yo no, pero ¿cómo lo anoté y se me olvidó tan rápido? Es el efecto del desplazamiento Bogotá-Tunja en tiempo récord. Gracias, Doris. Salvador. Para mí lo que implica es una responsabilidad, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer, primeramente. Si no damos nosotros el primer paso, hay una cantidad de intereses y necesidades que tenemos nosotros que sacarlas y decirlas, expresarlas. Hay una cantidad de fenómenos que necesitan ser investigados en la parte de educación. Ahora, obviamente, tanto Colombia como El Salvador y en muchos países de América Latina, la educación no nos enriquece. Nos apasiona y nos mueve la auténtica ilusión de cambiar una realidad. Vivimos y estamos, si somos educadores o nos gusta la educación o estamos en el camino de la educación, llevamos un compromiso, desde mi perspectiva, muy grande para poder ser portadores de cambio. En nuestra realidad ahora salvadoreña no es fácil pararnos e investigar en temas educativos. Cuando que estamos pasando por un proceso en el que las escuelas se están cerrando. Y es una realidad, compañeros. Puede cualquier medio decirles otra cosa. Se mejoró, se infraestructura una escuela, pero se cerraron 4 o 5. Esos niños que estaban y niñas que estaban ahí tienen que caminar el doble o el triple para llegar a un centro escolar. Los maestros que estaban ahí son desplazados a otra área, a otro lugar, muy lejos, donde estaban. Una realidad de pero si nosotros no lo hacemos, una responsabilidad muy grande, con pocos recursos. La realidad es esta. El que estudia el doctorado no es porque el que tiene, sino porque el que quiere cambiar y ser portador de cambio. Muchas gracias, Doris. Profesora Doris, no sé si de pronto haya alguna otra consideración o comentario frente a esta interrogación inicial para provocarnos. ¿Por qué hacemos un doctorado? Fijémonos lo que está surgiendo allí, temas de la dimensión humana, la proyección social de la labor docente, el retorno social del trabajo docente en el aula, la apropiación del conocimiento, es decir, todo esto que tanto hace parte, digamos, en la comprensión de cuando estamos haciendo el doctorado, que para mi entender, nuestro entender, un muy buen porcentaje de la formación doctoral ocurre y transcurre alrededor de qué? De la investigación doctoral, ¿cierto? Digamos que todos estos ejercicios, todas estas aproximaciones, la idea es que en algo, ¿cierto? Nos aporten y le apuntemos a la investigación doctoral y por eso la pregunta. Creo que tú ibas a plantear por allá. Pues estaba pensando que
En algún momento escuchaba que uno hace una tesis, uno estudia un doctorado para crear unas teorías. Tú debes crear unas teorías. Pero si tú haces una tesis doctoral en ciencias de la educación, es para quizás salir de las zonas de confort y pues eso de lo que ha sido dotado a los seres humanos, que es la capacidad de preguntarnos y de resolver problemas, pues salimos de la zona de confort para empezar a identificar problemas, problemas que pueden ser cotidianos o problemas que no los hayamos identificado. Entonces también sería deconstruir tal vez, que sería volver a lo que de pronto no hemos mirado y mirarlo como con mayor detenimiento. Un ejemplo, mi práctica docente míos está bien, pero los resultados no. Entonces, es empezar a de zonas de confort y empezar a mirar todos esos elementos propios de la educación, como son la pedagogía, la didáctica, el currículo, la evaluación. Y en eso, que no sé, que de pronto no se ha preguntado, o que se ha preguntado y está desgastado, hay que mirarlo desde otra óptica también. Vale, muchas gracias. Carolina, muy amable. ¿Deseas plantear? Bueno, yo creo que cuando uno llega al doctorado, adquiere sentido algo que dice Bolívar y es con sus prácticas. Y también hay una cuestión de querer resolver algo, ¿cierto? Un agenciamiento sobre algo que se quiere develar o que se quiere poner en discusión. Entonces, aparte de eso, también hay que mirarlo, la multidimensión, los elementos que configuran llegar a un doctorado. ¿Y por qué, por ejemplo, un doctorado en una universidad pública y no en el extranjero? Ahí también hay un factor determinante frente al ejercicio de la tesis doctoral. ¿Nos recuerdas? Sonia, muchas gracias. Bueno, creo que por aquí. Pues a la pregunta de quién tiene que realizar una administración, tal que implica a veces inconvenientes con nuestros colegas, porque se empiezan a romper paradigmas que están fuertemente arraigados en esta disciplina que es la educación. Entonces, al proponer ciertas cosas, se entran contradicciones y a veces es como tener otro, empezar a proponerlas. Entonces, pues considero esto. Inconvenientes, bueno, muy interesante. ¿El nombre del colega? Elmer. Elmer. Bueno, creo que con las consideraciones de Mary, Jessie, Yesenia, ¿sí? ¿Está bien? Doris, Carolina, Sonia, Elmer, entonces empezamos pues precisamente aquí a poner de presente como varias inquietudes, varias controversias, pues ya para encontrarnos con esta siguiente pregunta y es, entonces, ¿cuáles son esas tendencias en cuanto a programas, líneas temáticas y campos de investigación en los que se están desarrollando las investigaciones doctorales en ciencias de la educación? Y esta pregunta, ¿por qué? Porque precisamente, bueno, me llamó la atención aquí, creo que con Doris, cuando nos dice con cierta vehemencia, y es que entonces las escuelas las están cerrando, y entonces cada vez se cuestiona más el lugar
de la escuela. Esto también un poco a propósito de, ejemplo, el profesor Alejandro Álvarez, cuando nos planteó aquí en nuestro país, un referente del movimiento pedagógico colombiano, y la escuela se hizo necesaria. ¿Y por qué la escuela se hizo necesaria? ¿Y qué tanto estamos hoy entonces desde las ciencias de la educación interpelando y problematizando el lugar y la forma escuela? Entonces, como que las escuelas, entonces nos dices tú que las escuelas las están cerrando paulatinamente, o la forma escuela, como que ya no necesariamente tendría que tener, digamos, esa forma escolar, esa configuración institucional, pero entonces a su vez los programas de doctorado en áreas de las ciencias de la educación y afines están entonces creciendo. Entonces, ¿cuál es la correspondencia entre lo uno y lo otro? ¿Y qué tanto entonces las ciencias de la educación y sus áreas afines o relacionadas están o estamos entonces desde allí atendiendo a estas problematizaciones y a estas demandas que pues ustedes, colegas, están señalando y poniendo como en la controversia? Por ello también esta pregunta. Bueno, pues allí, dentro del trabajo que les menciono, que parte de lo que queremos compartir hoy con ustedes, pues habría que irnos a las fuentes, ¿no? A las fuentes de cómo está el asunto frente a esas tendencias, ese panorama, temáticas de líneas, campos de investigación. Y entonces, esta dinámica pues reside necesariamente, en primer lugar, ¿en dónde? En los programas de formación. Desde el punto de vista de la categoría de institucionalización de los campos académicos, de las disciplinas, de las áreas, en los denominados estudios sociales e históricos de la ciencia y la tecnología, en la categoría de institucionalización, pues la dinámica, el desarrollo histórico, la existencia de programas académicos en el área, esto un poco al modo de Javier Echeverría, quien nos plantea que se institucionaliza un área o un campo de conocimiento, una disciplina, en la medida en que el saber que en ese marco epistemológico se construye, se hace entonces objeto de dominio público. Y se divulga, y se populariza, y se comunica un saber. En este caso, los relacionados con las ciencias de la educación, pues entonces en nuestro país algo debe estar pasando con las ciencias de la educación, sus áreas afines. Nos fuimos al Sistema Nacional de Información sobre la Educación Superior, SNIS, que pertenece al Ministerio de Educación Nacional, y digamos es este Sistema Nacional de Información de la Educación Superior como la instancia que establece como los registros formales, no otorga los registros calificados ni las resoluciones de acreditación. Esto lo hace es el Ministerio de Educación Nacional, previo manejo y concepto por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, pero sí es, digamos, el SNIES como una fuente muy fidedigna de cuál es la dinámica de programas y cómo estamos. Por un lado, el SNIES. Por otro lado, las redes de programas, las redes de conocimiento, las redes académicas en este ámbito de la educación, de las ciencias de la educación, pues son también como una buena pista, una pista interesante. No sé si ejemplos sabían ustedes, colegas, que existe la red RECODE, la red colombiana de doctorados en educación, que entre otras cosas es una red que agrupa algunos, entiendo, programas de doctorado de la red RUDE Colombia, por ejemplo, la red RECODE. Por supuesto, nuestra red colombiana de universidades públicas, de las cuales hace parte el doctorado en Ciencias de la Educación, ¿cierto? Empezando por este doctorado, que ha sido líder, que ha sido doctorado cofundador de la red RUDE Colombia, ¿cierto? Entonces, pues allí pesquisamos un poco, ¿cierto? Con RUDE Colombia. Y también hay que tener en cuenta, pues allí como el papel del doctorado interinstitucional en educación, ¿no? Que está allí conformado por las universidades del Valle, Distrital, Pedagógica Nacional. Entonces, con base en estos insumos, habría que también, entonces aquí,
preguntarnos, ustedes qué dicen, colegas, como si se tratara de número de programas de doctorados como en ciencias de la educación y áreas afines. Cuando me refiero a áreas o clasificaciones afines, me refiero a doctorados en pedagogía didáctica, en didácticas. ¿Cómo estará ese mapa, ese panorama en nuestro país? No sé si alguien de pronto quiera arriesgarse con un numerito, o si conocen el dato, o incluso puede haber de pronto quien, y ojalá sea así, supere la minería de datos que estamos tratando de construir para esta caracterización. Doctorados en ciencias de la educación y áreas afines, doctorados pares del que estamos cursando. ¿Cómo estará esa situación en nuestro país para tener una visión, por lo menos, de conjunto a nivel nacional? Si de pronto alguien se aventure a dar un estimativo. Alguien que diga, son 10 doctorados de la Red de Colombia. Más que estimativos, digamos lo que conocemos. Empezando por U de Colombia, que son 9 universidades estatales, más las 3 que tenemos, que tú estabas de anunciar. Tenemos en Antioquia, tenemos doctorado, tenemos el de La Salle, tenemos, o sea, digamos que hay muchos, pero digamos, para mí esos son los más conocidos, pero sé la tendencia, no sé el número, que se han estado incrementando. Y bueno, en la UPTC ya tenemos otro doctorado, no podemos olvidar, el doctorado en pedagogía didáctica, ¿cierto? Y sé que han estado surgiendo otra cantidad de doctorados en Colombia. De educación matemática, que ya está por salir. Está por salir de educación matemática. Entonces, vemos que sí, hay una proliferación de doctorados en Colombia con algunas características específicas, con algunos soportes, como tú bien lo dices, de redes, etc. Bueno, más los que han llegado, digamos, del exterior virtuales. Esa es otra discusión, ¿no? Bueno, me contenta profundamente la aproximación que nos presenta la doctora Celina, porque es más o menos en esa tendencia en que está una pequeña minería de datos que estamos construyendo allí. Bueno, tenemos una periodización para analizar un poco, de la mano entonces con la creación y la dinámica de crecimiento de los programas académicos. Entonces, cómo se fueron comportando esos temas, esas líneas de trabajo académico, y que seguramente si uno se pone aquí a mirar al interior de sus formulaciones, de sus problemas de investigación doctoral, de sus temáticas, de sus marcos teóricos de referencia, de la elaboración de sus estados del arte, muchas de ellas se corresponderán con algunas de esas tendencias temáticas que se vienen trabajando en ciencias de la educación. Bueno, creo que aquí está enmarcado en el mapa precisamente lo que estaba señalando la doctora Celina en un periodo de 1990 a 2009, como agrupando esas dos décadas, la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Son 2 décadas muy importantes para la consideración de la formación de alto nivel, de la formación doctoral en Colombia. No quiere decir esto que, porque los primeros doctorados en educación, primeros entre comillas, digamos, se empiezan a institucionalizar desde poco mediados de la década de los 90, no hubiese existido antes la titulación de doctor en ciencias de la educación en Colombia. Aquí tendríamos que remitirnos a las facultades de ciencias de la educación, siendo Tunja referente, ¿cierto? Con la Facultad de Ciencias de la Educación, pues todo el tema allí que creo hemos estudiado de la segunda admisión pedagógica alemana, allí el liderazgo del pedagogo alemán Julius Sieber, en el caso de Tunja, con la Facultad de Ciencias de la Educación, su devenir histórico, y ya en el contexto de la Escuela Normal Superior de Colombia, se dan en nuestro país los primeros títulos de doctorado en ciencias de la educación. Allí, para mayores referencias, estudios del grupo ISULA, liderado por la doctora Diana Soto, relacionados con los doctorados en Colombia, por ejemplo, para no extendernos más. Pero no quiere decir que porque sea aquí de la década de los 90 que la, digamos, aparición o comillas creación de estos programas de doctorado que sean
denominaciones o titulaciones adánicas y que antes de ello no ocurrió algo con la historia de la formación de alto nivel en nuestro país. Por el contrario, recordemos que con el proyecto de la Escuela Normal Superior de Colombia se quiso, en el marco de un gobierno de vocación liberal, liderado por Alfonso López Pumarejo, en el marco de la política de la revolución en marcha, que la Escuela Normal Superior de Colombia, digamos, fuera como ese hito, y quizá lo fue, ¿cierto?, en la formación de maestras y maestros de muy alto nivel, ¿cierto?, en la pedagogía, en la ciencia, en las humanidades en nuestro país. Eso pues no quería dejarlo pasar. Bien, entonces varias situaciones que aquí tienen que ver con políticas y con agenciamientos a nivel internacional, siendo una de ellas, por ejemplo, los resultados del informe ADCON de inicios y mediados de la década del 60 del siglo pasado, ¿cierto? Recomendaba, entre otras cosas, a, al aparato educativo de países como de los latinoamericanos, pues empezar, digamos, a fortalecer los procesos educativos. Allí eso tuvo que ver mucho con la incorporación de la denominada tecnología educativa en países como el nuestro. Entonces, ello hay que decir que conlleva en nuestro país a hechos como el de la denominada Alianza para el Progreso. Esto impactó profundamente la educación en Colombia y el hecho de que vía decreto gubernamental, iniciando la década de los 90, también del siglo pasado, en Colombia, en Colciencias, hoy MinCiencias, ¿cierto?, se, digamos, creara una instancia como el área de estudios científicos en educación, que ya pues no existe. Estas fueron también condiciones de posibilidad que conllevaron a la emergencia de los doctorados en ciencias de la educación en Colombia, siendo entonces de los primeros programas que existieron en nuestro país, pues los que aquí enlistamos y mencionamos. Por ejemplo, en la UPTC hay que empezar por la casa, la Universidad del Cauca, Cartagena, Tolima, Atlántico, Nariño, Caldas, Tecnológica de Pereira, Quindío y del Magdalena, que son las instituciones que hoy en día están agrupadas, ya lo mencionaba también la doctora Celina, en la red RUDE Colombia. Incluimos en el periodo a la Universidad Pedagógica Nacional, a la del Valle, a la Distrital, por la configuración del doctorado interinstitucional en educación, ¿cierto? Si bien no necesariamente se creó en el 98, el registro SNIES, en el registro SNIES aparece, al igual que el de la Universidad de Antioquia, como la primera fecha en la que hubo un registro de estos programas de doctorado. Un poco la sigla que aparece al frente es Ciencias de la Educación, Interinstitucional en Educación o en Educación. Y aquí podemos mirar al frente su carácter o modalidad. La gran mayoría son presenciales, algunos son de instituciones públicas, otros de instituciones privadas, y aquí, pues obviamente, la región en la cual se oferta esa formación doctoral. Bueno, ¿qué habrá ocurrido entonces en el siguiente periodo? La siguiente periodización la tenemos como 2010-2019. ¿Y por qué 2010-2019? Quizá allí la incursión en un país como el nuestro, la inserción en nuestro país y la profundización de la noción de aseguramiento de la calidad, de las acreditaciones de calidad, entonces iban haciendo necesario que los profesores del nivel, sobre todo universitario, entonces accedieran a la formación doctoral. Y el número de doctores formados bien fuera en Colombia o en el extranjero, pues también iba a tener cierto reconocimiento, cierto puntaje, cierta ponderación en los programas académicos en cualquier área del conocimiento. Ese, digamos, es una razón atribuible a lo que pues vino ocurriendo y lo denominó la doctora Celina como, me encantó el término, proliferación de programas de doctorado. Entonces tendríamos aquí el periodo 2010-2019.
Hay que decir que entre 2009 y 2016-2017 quizá la dinámica fue más como de estabilidad, ¿cierto? En la creación de programas, pero es de 2016-2017 hacia acá cuando empiezan entonces a conformarse, a configurarse nuevos programas de formación en ciencias de la educación. Y entonces estos datos, estos son unos datos que están, pues, digamos, allí muy hasta ahora plasmados de esta manera, pero quisimos hacerlo así para identificar allí algo muy interesante. Si nos fijamos, aquí la mayoría, por no decir que todas, las instituciones que empezaron a agenciar los doctorados en ciencias de la educación en Colombia fueron públicas, naturaleza pública. Aquí, ¿qué aparece? La naturaleza de la universidad privada, ¿cierto? Dinamizando la formación doctoral en ciencias de la educación, áreas afines en nuestro país. Entonces, este es el comportamiento. Entre 2010 y 2019 podemos apreciar la emergencia y la configuración de poco más de 12 programas, ¿cierto? Casi un número muy cercano, muy parecido al de las 2 décadas anteriores. ¿Qué incidencia tuvo allí entonces la red RUDE Colombia? ¿Cómo proyectó eso frente a los otros doctorados? ¿Cómo se ponía de presente la formación en el doctorado interinstitucional en educación? Eso es muy importante irlo también revisando. Universidades privadas, la gran mayoría aquí. Y en el periodo de 2020-2024, ¿qué habrá ocurrido con el número de programas? Esto nos constata un poco lo que, insisto, mencionaba la doctora Celina, efectivamente. Y aquí pues me gustaría que, si es el caso, nos detuviéramos en el conversatorio y analizáramos un poco la gran cantidad de programas de doctorado, aquí sí, también tanto en universidades públicas como privadas en el periodo, en donde entre 2020 y 2024, y esto si no de pronto algún registro que esté allí todavía embolatado en el SNIES, estamos hablando de el registro, la aparición de cuando menos 25 programas de formación de doctorados en el área. Esto, de pronto, si las cuentas aritméticas no nos fallan, pasan por los 50, más de 50 programas de doctorado. Y en el SNIES, como están en la actualidad, todos ellos aparecen como activos. Es decir, en todas estas denominaciones de programas de doctorados en ciencias de la educación y áreas afines de nuestro país, se encuentran en este momento pues, con cohortes, digamos, activas o por lo menos con registros calificados y con lo que llama el Ministerio de Educación Nacional ejecutorias de resoluciones de registro calificado. Entonces, pues a propósito de la pregunta, no sé si esto nos diga algo sobre esa... La proliferación de la modalidad virtual. Empezó al principio iniciaron solo presenciales. Después vino como algo así semipresencial. Y ya después vino la proliferación de lo virtual. Muy impresionante. O quizá en la actualidad pueda que ello esté dinamizándose, porque algo que sí encontramos y nos llamó la atención es que la tendencia, la prevalencia de estos, por el orden de los 60 programas de formación en estas áreas, están más en la tendencia de la modalidad presencial. Todos, la gran mayoría, están en modalidad presencial. Pues, ¿qué nos dicen estos números? Por un lado, entonces, la escuela, ¿cierto? Problematizándose. Por un lado, el tema de transición generacional, que es una problemática bastante importante de la actualidad, ¿verdad? Temas de la disminución de la densidad poblacional, ¿cierto? Temas de la disminución de la demográfica, de la natalidad, ¿cierto? La tasa de natalidad, ¿cierto? Pero por otro lado, entonces, si hay un crecimiento en el área de las ciencias de la educación, pues uno intuiría que pues,
Es decir, como en la canción, ¿cierto? ¿Será que sí hay, ¿cómo es? Tanta gente para, tanta cama para tanta gente? O más bien, gente para tanta cama, en este caso, ¿cierto? De la... Totalmente, porque yo investigué harto y en la universidad, por ejemplo, no había como algo disponible y no había habido a lo largo del año, entonces no siempre, o sea, hay como cortes que no se abren continuamente. Porque unas son semestrales u otras son anuales, pero pues en el registro del SNIES, que es como la fuente, como lo señalamos acá, los programas están pues vivitos y funcionando, activos. Eso. Tendrá que ver también las políticas que se pueden ir generando, porque, por ejemplo, allá en nuestro país ahorita están exigiendo que si un docente está a nivel de pregrado, por lo menos tenga un máster. Y si está dando clases a nivel de maestría, debe tener un doctorado. Entonces, hay esa necesidad de cómo seguirse formando porque se les están exigiendo. Entonces, una vez más allí se constata que pues, son las políticas, ¿cierto? Y la dinámica también interna, pues esto hay que decirlo. Es una de las hipótesis de trabajo, está también muy ligada pues, a una situación de mercado laboral, de mercado profesional, de ejercicio de una profesión en un país como el nuestro, en donde cada vez más pues, se tienen estos requerimientos. Entonces, otro dato aquí que nos parece interesante señalar es como las diferentes denominaciones de programas que vamos encontrando. Uno diría, no, pues en mi país existe doctorado en ciencias de la educación, doctorado interinstitucional, algunos de pedagogía. Sin embargo, al mirar allí como el detalle de las denominaciones, en todas las denominaciones que estamos aquí señalando, hay programas de formación doctoral en ciencias de la educación y otras afines, donde pudimos también encontrar con doctorados en educación y salud, en educación física, en educación y territorio, en educación, cultura y sociedad, en educación y cultura ambiental, en educación y estudios sociales, educación, interculturalidad y territorio, educación y sociedad, doctorado en pedagogía y didáctica, que era el que estaban señalando, existe aquí en la UPTC, doctorado en didáctica o en didácticas, y un doctorado específicamente en didáctica de las ciencias. Entonces, ¿qué nos dice esta diversificación de las áreas relacionadas con la investigación en ciencias de la educación de alto nivel en nuestro país? Este, pues, es otro elemento que ponemos aquí como de presente para ambientar un poco la conversación. Las denominaciones de los programas de doctorado en las diferentes áreas, doctorados en didácticas. ¿Y qué tiene que ver esto con las ciencias de la educación? ¿Por qué nos enfocamos en realizar doctorados en campos muy amplios y mejor no nos enfocamos, ¿cierto?, en la especificidad, por ejemplo, en la pedagogía, en la didáctica, en las didácticas? Nosotros, pues fue en el grupo bastante sorprendente encontrar estas denominaciones de programas que existían en nuestro país y que están activos en la actualidad, como lo señalamos. Pues yo creo que en la medida en que se va aumentando demasiado la oferta, también hay que buscar un valor diferencial, número uno, por parte de la universidad. Número dos, en la medida en que la educación se vuelve transversal a todas las disciplinas, entonces vamos buscando diferenciales a los usuarios, o sea, los que buscamos hacer el doctorado. Por eso allí hay educación en salud, hay educación en territorio, porque también está movida por el mercado. O sea, ya nosotros empezamos a buscar un diferencial para no sentirnos tampoco tan excluidos y también como que tal vez no nos sentimos competentes según el nivel, el tipo de maestría que hagamos en un doctorado tan general. Y la siguiente cosa que veo es que también, como todo fenómeno complejo, se va diversificando por naturaleza. En la medida en que va saturándose el sistema, se tiene que diversificar e hiperespecializar.
Profes de área de ciencias de salud. Sí, señor. Ok. Pero no iba a comentar que precisamente el doctorado en ciencias de la educación amplía, porque es un doctorado interdisciplinario. Aquí en la experiencia que hemos tenido en este doctorado, y por ahí estábamos probando las tesis doctorales, hemos tenido muchísima gente, digamos, de las ciencias sociales, maestros y maestras de todos los niveles, ¿cierto? Hemos tenido, bueno, aquí tenemos en este momento personal de las ciencias de la salud, hemos tenido compañeros de química como tú, tuvimos una cohorte que la mitad eran profesores y profesoras de matemáticas de la UPTC, entonces eso, digamos, se ha podido por tener ese doctorado amplio en ciencias de la educación, por esa mirada interdisciplinaria. Yo recuerdo mucho un profesor de matemáticas en esa cohorte del 11 que yo ya estaba coordinando este doctorado, que al principio, claro, los profesores y profesoras de matemáticas no, o sea, como que con algunas teorías y cuestiones de las ciencias sociales como que no se hallaban, y ya finalizando me dice él, o nos dice, o sea, realmente lo que yo he aprendido de ciencias sociales, yo no, ni siquiera me había imaginado esto, porque él tenía una formación muy matemática, vamos a decirlo, muy geométrica y cuadriculada. Entonces, esto le aportó, a esta persona le aportó muchísimo, así como de otras disciplinas también nos aportan a las ciencias sociales. Entonces, yo veo ahí una riqueza inmensa. Y, por ejemplo, en la Universidad de Magdalena, que es de la Red de Colombia, el doctorado que surgió, creo que es el de Educación Intercultural y Territorio, se dio precisamente a las investigaciones que hacen en el territorio con comunidades indígenas. Y ahí, pero ya con la experiencia del doctorado en ciencias de la educación. No vamos a decir que ese doctorado es un hilo, pero digamos, si hay una impronta muy fuerte allí. Lo mismo que el doctorado en pedagogía y didáctica, si surgió aquí en la UPTC, también se vio esa necesidad. Quería hacer una aclaración, el doctorado en la Universidad de Caldas sí empieza siendo de la RU de Colombia y después se independiza. Y ahora existe, pero sin RU de Colombia. Entonces, es muy interesante mirar todas esas, efectivamente, cuando tú dices eso, a mí me parece, por ejemplo, que un doctorado, por ejemplo, en educación física cierra un poco, un doctorado en educación y salud también cierra, ¿sí? Entonces, no sé, esas especializaciones a veces, pues, pueden limitar un poco esa formación amplia que se quiere, esa formación integral. Me parece a mí y creo que por eso a este doctorado llegan personas de diferentes disciplinas. Gracias, doctora Celina. Sí, señor. Y de acuerdo con lo que dice la profesora Celina, es que, digamos, porque yo siendo de salud estoy acá, es porque uno ve la robustez, es decir, a pesar de que haya mucha oferta, entonces la segunda parte de la respuesta mía es, no todos los doctorados en cuanto a su configuración tienen la misma calidad. Entonces uno mira la robustez y la trayectoria, en la cual se pueda cumplir uno de los objetivos más importantes de un doctorado, y es la generación y construcción de conocimiento. Entonces yo en lo personal, si hago una clara definición entre un doctorado que es maduro y que tiene la robustez para darle a uno la formación que uno está buscando, que es a nivel científico, versus un doctorado que sirve para entregarle a uno un título y que está en una fase muy madura y que tiene un objetivo meramente comercial. Y allí me atrevo, su pena de las críticas que recibo, muchos de los doctorados virtuales tienen eso. Entonces sí es muy diferente, a pesar de que todos tienen la misma denominación de doctorado, totalmente de acuerdo con la doctora, no es lo mismo. Y yo en lo personal buscaba algo que me abriera el campo, no que lo cerrara. De tal forma que mi tesis doctoral ni siquiera tiene que ver específicamente con salud y sí tiene que ver con educación. ¿Con qué campo tiene que ver? ¿Con la educación, precisamente, con la educación médica, pero no me estoy orientando hacia el ejercicio de la salud, sino al pensamiento de los médicos. Y digamos que los elementos me doy en este doctorado porque tiene también un networking y una red muy fuerte que me permite tener acceso a diferentes profesionales con diferentes habilidades para orientar. Bueno, muchas gracias, profesor. Claro que sí. No sé si sobre este panorama haya alguna consideración, comentario. ¿Qué dice, profesor Gus? ¿Cómo vamos? Bueno, yo pienso que, digamos, una de las cosas para seleccionar un doctorado, como ya lo han dicho,
algunos de mis compañeros en la trayectoria del doctorado en ciencias de la educación, en la acreditación, ¿no? Y la acreditación de toda la red de Rubén Colombia. Entonces, esa acreditación nos permite también que como egresados del programa tengamos otras expectativas, otros campos en la parte investigativa, en la parte laboral, profesional, etc. Y este doctorado por eso se caracteriza, además de tener la red, por sus grupos de investigación que son diversos. Investigación en informática y tecnología, o sea, se abre para todos los campos de la educación y de las ciencias básicas, etc. Entonces, eso es también un factor muy importante para seleccionar un doctorado, la trayectoria, la acreditación, el papel o las experiencias que tienen sus egresados, ¿no? Que pesa también bastante y que por años, digamos que acá lo que ha sido la doctora Diana Evita Soto, le ha dado trabajo y una gran fuerza al doctorado en ciencias de la educación y ha trabajado conjunto con las otras redes para fortalecer y formar también redes académicas, como la de formación de maestras rurales y científicas la red que se está formando de regularidad, la red de Copero, la de Vendimia, la de formación de educadores en las escuelas normales. Entonces, digamos que es un doctorado que nos recibe a muchos. Dale, muchas gracias. ¿Me recuerdas su nombre, profe? Diana Carolina. Diana, claro que sí. ¿Y el profesor? Rafael Méndez. Yo creo que hay otro asunto. Bueno, ustedes son los que están haciendo la investigación, ¿no, Ricardo? Si han mirado los grupos de investigación siguiendo lo que dice Carolina, que soportan esos doctorados. Y el otro asunto de los convenios. Yo conozco un doctorado X que tiene un solo convenio internacional y eso lo reproduce y lo magnifica de forma impresionante. Y aquí no solamente la UPTC, sino este doctorado también tiene una gran cantidad de convenios y una gran cantidad de grupos de investigación que soportan el doctorado. Entonces yo pienso que esos son elementos, así como Yardani decía, de una persona cuando está buscando un doctorado, ¿qué hacer? Seguramente algunas personas no lo hacen, pero yo creo que muchas sí lo hacen. De mirar esos detalles, sí, esas minucias que están allí y que soportan la calidad de un doctorado. ¿Sí? Y que a la vez, bueno. Entonces, nuevamente aquí, discúlpame el lapsus Mary. Sí. Mary y luego Diana. No, yo antes que quería complementar ahí algo que dijo la profe Celina, que no me acuerdo tanto, y es si es que da el programa en la pasantía, ¿sí? Digamos, yo estoy trabajando para ir a la pasantía y me parece que es una experiencia que realmente no necesito de doctorados. Creo que es obligatorio hacer un mes, pero el hecho de hacer la pasantía lo enriquece a uno en su investigación, en salir a esos contextos, uno ve otras realidades, de pronto conocemos nuestra realidad desde nuestro contexto, de nuestro país, desde Colombia, la sentido internacional, desde mi expectativa es algo que espero aprender y aprovechar a más. Y para un caso. Hugo. ¿No? Sí, la tiene. Excelente, muy bien, Diana. ¿Y Mary? Es que, sí, yo por lo menos he gozado con la fortuna que mi alma mater ha sido la Universidad Artística y ahí hice mi maestría. Y yo decía, quiero cerrar mi ciclo académico con un doctorado, pero en una excelente universidad. Y no es porque la maestría, y eso me hubiera salido más barato porque yo fui monitora, porque bueno, una cantidad de cosas. En el DIE. Sí, y eso en la maestría, eso prácticamente no paga nada porque a uno le van bajando por haber sido ese alumno, bueno, una cantidad de cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me puse a mirar la calidad, cuando me puse a mirar la acreditación, lo que están diciendo los compañeros, y las oportunidades, y es que acá decía, es que esta publicidad es muy interesante. Acreditación institucional internacional.
acreditación de alta calidad multicampus, y por ahí decía doble titulación, y yo, oh my God. Y entonces decía, no hablaba del inglés, porque triste y lamentablemente todavía no estoy dominando el segundo idioma. Y yo estaba feliz, creía que iba a pasar derecho por ese lado. ¿Cuál era? El inglés. Suficiencia en inglés. Entonces uno ahí como que, oh my God, más completo para adelante. Y sí, es muy interesante. Y yo pienso que un doctorado no tiene que ser de la Universidad Pajarito con los mínimos recursos, por costos. Porque uno puede hacer el esfuercito, ¿no? Pero que sea algo que le dé a uno renombre y que uno de verdad se sienta bien y que sienta que no pase corriendo por la universidad, sino que me quedó un constructo intelectual que me quedó, y por qué no, si tenemos la oportunidad de escribir, de publicar, de hacer 1000 cosas, pues este es el espacio, no hay otro. Gracias, Mary. Por aquí había el profesor. Pues yo quería, digamos que esa emergencia de doctorados sí necesariamente tiene que ver con la política de que el gobierno le apostó a un nuevo escalafón docente pensando que los profesores de pronto no iban a sacar el suficiente tiempo para formarse en maestría y doctorado, pero el magisterio le demostró le está demostrando al país de que sí nos estamos formando. Pero la necesidad del doctorado, de tenerlo aquí en Colombia y de armar una red con países latinoamericanos, también hace parte de quitarnos ese norte global que nos crea unas teorías propias para nosotros y nos dice, venga, usted puede crear ciencia desde su espacio. Y creo que el tema de la educación parece que es algo muy, sí, es muy complicado aún, ¿no? Los cambios que se vienen dando ahorita con inteligencia artificial, con manejar un grupo en un aula, digamos que tenemos muchas cosas por hacer, ¿sí? Y el doctorado permite eso, y hay algo que sé que, o por lo menos a la escuela nuestra de licenciatura en ciencias sociales, es que la escuela es esa escuela nace y ahí salen las maestrías esta maestría en la maestría en educación, la maestría en historia, y allí está el semillero, ¿sí? A veces no se tiene en cuenta, pero esas como 11 líneas que tiene la escuela, pues también han ido alimentando, y la posibilidad de que la universidad se arranque, pues, con una buena acreditación es toda la investigación que tiene muchas veces, como lo vemos ahorita con la doctora desde las Antillas, pues posteando los propios estudiantes. Pero las investigaciones, digamos que son muy fuertes en el sentido de que impactan, y uno puede revisar cualquier revista de esas y pues uno encuentra la variedad de temas que vienen exponiendo los compañeros que se han venido grabando en otras cortes. Entonces creo que allí hay mucho por hacer, y es atractivo también para uno como investigador. Si no estoy de acuerdo, no puede ser la universidad X allí, sino que hay ese esfuerzo por coordinar diferentes estudios, de coordinarnos, y esa comunicación me parece que enriquece mucho. O sea, cuando decimos aquí a las compañeras, viene compañeros de Brasil, de Argentina, eso le da mucha fuerza a que Latinoamérica se desprenda, digamos, para impulsar sus propias políticas y sus propios esfuerzos por mejorar el tema educativo. Dale, muchas gracias. Bueno, y sin querer con esto decir que ni peyorativamente, ni mucho menos que algunas universidades u otras, como lo denomina el colega, sean universidades X o universidades por allí, decía alguien, pollito, cosas de esas, digamos, cada universidad y cada institución, por algo pues también estará allí y por algo habrá recibido una resolución de registro calificado. Pero no sé, frente a lo que mencionaba el colega, el nombre del profesor.
del profesor Samir, pues qué tanto estos, este número de programas que estamos viendo aquí, un amplio número de programas hoy activos, qué tanto estarán o no montados en una lógica de investigación o de educación misma en su estructura a imagen y semejanza de la estructura clásica de los doctorados del norte global, ¿no? Habría que de pronto en la estructura ya curricular de cada uno de esos programas, ¿cierto? Examinar también eso, qué tanto enfoques de, digamos, desde la diversidad, la multiculturalidad, los diálogos epistemológicos desde el sur global o desde la comprensión de los sures globales, hoy están también agenciando otras lógicas y otras dinámicas y otros modos de comprendernos en tanto que culturas de nuestra región para, entonces desde allí, agenciar la formación doctoral en esos programas. Me llama bastante la atención el término de norte global que introduces. Entonces, bueno, uno mira este número de doctorados en ciencias de la educación y en áreas afines, y la educación de un país como el nuestro, a pesar, sí, del escalafón de los docentes que están nombrados en el marco del Estatuto 1278 de 2002, o quienes aún pues, todavía están en el sistema educativo, esto con el mayor de los respetos, ni más faltaba del 2277, ¿cierto? Profesor, profesor Gus, profesora Mary, ¿verdad? Son como los dos estatutos vigentes que hay en nuestro país. Otros ya más que podemos decir como, si se quiere, regímenes especiales, de pronto los concursos que han habido para regiones afectadas por situaciones del conflicto demás. Ahora está por firmarse el estatuto etnodocente. Etnodocente. Y entonces, profes, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tantas denominaciones de programas de doctorados, ¿cierto? En ciencias de la educación en un país como el nuestro. ¿Mm? Si entonces el titular de periódico de todos los días es: salieron los resultados de las pruebas ICFES Saber, se rajaron en competencias básicas en lectoescritura, en matemáticas y en habilidades en ciencias naturales. Salieron los resultados de las pruebas internacionales, por referirme a una, en las pruebas PISA. Colombia se raja en los resultados. Y viene el titular de prensa y la sociedad vuelca la mirada allí. ¿A quiénes? Al magisterio. Pero por otro lado, los programas de doctorado en áreas de las ciencias de la educación, en donde se investiga, en donde se realizan investigaciones doctorales de cuando menos 3 y 4 y 5 años, ¿cierto? En el mejor de los casos, no es por desalentarles. Entonces, o sea, como que cuál es la coherencia, ¿cierto? Entre ese agenciamiento de formación de alto nivel. Eso es lo que aquí estamos queriendo problematizar. No se trata de presentar un listado de programas activos o inactivos y por regiones, sino un poco, entonces, ¿cuál es la coherencia? Esto que tiene que ver ello con política educativa, con planes nacionales de desarrollo, con denominados planes sectoriales de educación, o ahora a propósito de la construcción del denominado plan decenal de educación. ¿Cómo está ello articulado? ¿Cómo está ello allí concatenado? Y allí volveríamos a la primera pregunta, por el sentido, por el horizonte, por el norte, de cursar un doctorado y elaborar una tesis doctoral de investigación. Entonces, allí un poco la minería de datos, la información que nos diga algo sobre eso. ¿Iba a plantear, doctora Celina? Sí, no, es que yo lo que ha dicho Samir y luego lo que tú has retomado de allí. Es que, por ejemplo, bueno, yo trabajé en 3 universidades privadas antes de venirme para Toma. Por eso quiero decir, en la experiencia que tengo en la OPC,
que aquí con todas las que nos peleamos con los decretos, con las normas, con las leyes, pero hay una libertad de cátedra. Y aunque nos digan, sí, lo hacemos, cumplimos con los formatos, pero ponemos en práctica la libertad de cátedra. Y la ponemos en práctica a través de otras teorías. Y este doctorado es un ejemplo de eso. Este doctorado, cuando se mira, y bueno, nosotros nos ha correspondido en términos de todo el proceso de acreditación, ¿no? Mirar y atrás, y hemos dicho este doctorado, cómo se ha abierto, se ha diversificado, nuevas teorías, nuevas propuestas de investigación del estudiantado, del profesorado, y eso se puede rastrear. En las universidades privadas, yo veo que es un poco más difícil, ¿cierto? Digamos, esta apertura en ciertos doctorados. A mí una vez me invitaron de X posgrado de Colombia para hacer un curso. Y entonces una compañera que había trabajado allá, digo, Celina, ni lo aceptes, porque tú vas a hablar de género y de qué te sacan de esa universidad, porque a ella le había pasado. Entonces, es cierto. Entonces, este doctorado de la universidad, ¿no? Pero en este doctorado yo he observado todo este proceso. Y lo otro que yo he observado, sin que haya hecho ninguna investigación que creo que está por hacerse, aquí viene una gran cantidad de gente de nivel universitario, pero también del magisterio. A mí me ha dado mucha alegría que venga gente del magisterio, se capacite, se forme, haga investigaciones. Y yo estoy casi segura que en un gran porcentaje ese maestro o maestra que ha hecho aquí un doctorado cambia. Y en su cambio incide en todo ese proceso. Yo creo que eso no se ha hecho una evaluación profunda, ¿no? Porque tal vez es difícil hacerlo. Sí, pero estoy casi segura porque conozco varios que fueron alumnos nuestros y que sabemos en los procesos que continúan y sabemos lo que siguen investigando y todo eso. Y yo digo, no, esa persona no permanece lo mismo y su práctica tampoco debe ser lo mismo. Sí, y creo que ahí sí nos ha hecho falta investigar. Y lo último que quería comentar es que a mí siempre me rayan lo de las pruebas PISA. ¿Y por qué? Porque nunca nos hacen el análisis de cómo, siempre nos ponen de ejemplo a Finlandia, ¿cierto? Y nunca nos dicen que Finlandia es uno de los países más igualitarios del mundo, que Colombia tenemos el vicecampeonato, como dicen en el sur, de desigualdad. Y eso, impresionante, o sea, eso es una comparación que puede ser numérica, ustedes me pueden decir, bueno, eso dice el índice de Gini, pero resulta que si vamos a la profundidad de la investigación, podríamos mirar qué relación tiene todo el contexto social, económico, ¿cierto?, con el tema de la educación. Entonces yo pienso que los maestros y maestras hacen mucho, muchísimo, y que seguramente eso no se ve así de una forma impresionante porque las condiciones sociales y económicas, es difícil que lo intentamos, o sea, van cambiando muy lentamente, que es muy complicado. Entonces, simplemente quería hacer esos comentarios ahí, pero hace falta más investigación en esto que tú estás. Y que no es menor la interpelación de la doctora Celina. Un poco si retomamos también esto muy interesante que mencionaba el profesor Samir y que llama la atención. Probablemente cuando se legisló y se emitió por decreto el 1278 y se puso allí como uno de los ítems para, ¿cierto? Temas de ascenso en el escalafón en la categoría, quizá una docente del magisterio colombiano no sea muy factible que llegue a la formación doctoral y, por lo que estás mencionando, resulta que sí. Ello también entonces tiene un comportamiento que está viendo reflejado pues en la oferta de programas de doctorado cada vez más alta, cada vez más diversa en diferentes áreas en el país. Creo que la profesora Diana, Sonia y Gus. Yo creo que también hay una situación y es que desde la educación o desde el agenciamiento del maestro hay una cultura de diseño de la sociedad. Y el maestro todo el tiempo está, así no lo agencia, pero en un ejercicio de transformación de su entorno próximo. Entonces, creo que eso es absolutamente fuerte y que normalmente la sociedad culpa al docente, al educador de que no hace, pero solamente el maestro que está en el aula todo el tiempo con los estudiantes conoce, por ejemplo, la carga emocional. Por eso, a mí me encantaría algún día
poder escribir sobre por qué es tan importante este 277 y por qué ha sido tan relevante discutir por 5 minutos de clase. O por qué es tan relevante discutir si en el salón hay 40 o hay 20 y por qué el maestro puede atender 80 como los atendía hace años, ¿cierto? Hay una carga emocional y pedagógica y de responsabilidad social sobre el maestro en esta sociedad que es necesario invertir. Y que no solamente está relacionada con temas de condiciones salariales, estacionales o dinámica allí en lo sindical, con por supuesto lo importante que ha sido ello pues, históricamente para el magisterio colombiano. Muchas gracias, Sonia. Entonces, no sé si alguien más iba aquí a mencionarlo. Gus. Pienso que Carolina. un país como Colombia entró a la orden prácticamente a las malas. Porque entramos a la orden, hacemos parte de la orden a las malas, porque no tenemos la infraestructura necesaria para pertenecer a la orden y poder compartir con países que llevan muchísimo tiempo o que fueron creadores de ese mismo se nos pone en desventaja. En cuanto a las pruebas PISA, yo pienso que el descontexto es tan grande que por eso es que nos va mal. Y es porque a nuestros chicos les preguntan lo que ellos no saben y lo que ellos no tienen a la mano. ¿Por qué? Porque en los países que les va bien en las pruebas PISA, pues usted va a un aula de esas y encuentra un brazo robótico, encuentra muchísima tecnología en el aula y un docente que sabe usar esa tecnología. Pero si vamos a Finlandia y le preguntan a un niño cómo se siembra una papa, cómo se ordeña una vaca, cómo es el camino de la casa a la escuela, cuáles son los factores climáticos que influyen en la educación en determinado lugar del país, cómo nos defendemos de la guerra, cómo hacemos para saber por cuál camino hay minas que la pata, pues obviamente que tampoco sabía. Yo pienso que basarnos en las pruebas hay que investigar mucho para demostrarles a estas personas de que nosotros somos muy inteligentes y que nuestros estudiantes son brillantes en ese sentido y que realmente vale la pena hacer el ejercicio docente en instituciones educativas como las nuestras. Ahora, a lo que decía la doctora Semina, de tantos docentes que pasan por estas aulas del doctorado, sí permean para bien, ¿sí? Porque son muchas las instituciones educativas en las cuales hay docentes que se formaron como doctores en ciencias de la educación y que esas instituciones educativas están jalando procesos importantes y haciendo que sus comunidades crezcan en el mundo. Bueno, el profesor Gus se ha adelantado a la pregunta de cierre de la presentación, pero a mí todavía me faltan más de 25 láminas para presentar algunas de las informaciones, pero muy bien, profe Gustavo, retomaremos al final como esa reflexión que tú estás planteando, porque pues yo les quiero también hablar de mi experiencia en una de las tendencias identificadas y les quiero poner como algunas informaciones, compartirlas con ustedes. Profesora Carolina, ¿ibas a plantear? Sí, yo pensaba rápidamente que los profes somos unos magos en lo que hacemos, pero no magos porque improvisemos, sino porque somos maravillosos. Nosotros hacemos muchas cosas, pero hay un ejercicio que nos cuesta trabajo hacer y es la sistematización de nuestras experiencias. A menos que trabajáramos en una escuela normal, donde también la acreditan, es una exigencia escribir y mostrar evidencias y mostrar tus resultados investigativos. Entonces, como que es que, aunque nos formamos,
como licenciados, magíster, como que al momento de redactar nos sigue costando un poco de trabajo, y es quizá por el mismo desgaste que tiene la labor docente. Por otro lado, ¿por qué tantos doctorados con énfasis por las dinámicas sociales? Tú no estás con los mismos estudiantes que se generaron en la generación X, en la generación Y. Tú estás con unos estudiantes a los que tú no terminas de comprender si no los estudias. Entonces, esa es la razón de ser de esas profundizaciones, ¿cierto? Ahora, ¿en qué se están basando las universidades para ofrecer esos programas? ¿A qué responden? A unos estudios que han hecho donde dicen efectivamente esto es lo que necesita este tipo de sociedad, o se están basando en, no, aquí hay unas competencias globales que es a lo que hay que responder, y entonces hacia allá es que se le está apuntando. Y pues esa es como la mirada que creo que hay que hacer un poco. Que se conecta un poco, Carolina, con lo que mencionaba el profesor Rafael, lo mencionaba textualmente como una lógica de mercado, ¿cierto? Mercado laboral, mercado profesional y demás. Bueno, Y creo que eso, doctorado en ciencias de la educación, porque es que tú, o sea, tú no eres una sola parte, tú eres un conjunto. Entonces, cuando tú eres docente, traes tu modelo pedagógico, pero traes tu estrategia, traes tu metodología. Entonces, tú no dejas tu pedagogía de un lado, estás utilizando el constructivismo, pero traes la metodología activa porque tú no dejas la didáctica, pero ¿cómo hago que se mejore la relación docente-estudiante? No dejo mi didáctica. No dejo mi didáctica al lado, no dejo mi currículo, lo que dice el Ministerio de Educación, no dejo mi currículo, no dejo el DDA, no dejo la malla. Entonces, un doctorado en ciencias de la educación creo que es un conjunto que te puede permitir, que te da más herramientas y te permite como andar en esos diferentes campos que hay que analizar en la educación. Y la educación, pues finalmente, es que tiene una razón de ser. La razón de ser es que tú estás dando justamente también unas herramientas porque pues, hay una sociedad que la necesita. Entonces, en la medida en que hay una razón de ser, que es el qué, el para qué formamos a unos sujetos, pues en esa medida tiene que seguir existiendo la educación, pero lo que no puede hacer es como quedarse rezagar. complementaría, gracias Carolina, diciendo que también porque la práctica, que nuestra labor profesional, el ejercicio profesional al que nos dedicamos, es un ejercicio, como lo habrán discutido aquí en el doctorado, es un ejercicio de práctica pedagógica, ¿cierto? Que es práctica en tanto que discursiva, ¿cierto? En cuyo saber fundante, pues sabemos que es el de la pedagogía o las didácticas, y ello pues viene allí, digamos, a alimentar los diferentes, o mejor, al devenir de los diferentes problemas, ¿cierto?, de investigación en una diversidad de tendencias, de campos, de líneas y de temas, ¿cierto?, en estos programas doctorales. Creo que podríamos aquí hacer 5 rondas por cada uno mínimo y seguirían, ¿cierto?, emergiendo las tendencias, los temas y las líneas, ¿verdad? Que en evaluación, que en currículo, que en aprendizaje basado en problemas, que en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas, en las inteligencias artificiales, diversidad, multiculturalidad, educación y género. Es decir, todos y cada uno de ellos con pues, sus complejidades, sus estructuras conceptuales y metodológicas, epistemológicamente hablando, pues fundamentadas, ¿ya? En esas tendencias, ¿cierto? Aquí ya dijimos de RUDE Colombia, RECODE, pues sí que habrían, sin embargo, algunas tendencias temáticas
de campos, de líneas de investigación sobre las cuales se realizan tesis doctorales, muchísimas de ellas que tienen que ver con historia, o historias de las educaciones, ¿cierto? Pero quizá las que tienen que ver con políticas en educación, en diferentes niveles, dimensiones, sería uno de los campos transversales, quizá, al revisar los grupos, las líneas, las mallas curriculares en cada uno de los programas, pues a los que se tiene la posibilidad de acceder en sus páginas web o visitándolos, qué sé yo. Las políticas en educación. Pues yo allí, como estamos hablando de algunas tendencias, quiero resaltar esto de las tesis doctorales en ciencias de la educación sobre lo que tiene que ver con políticas, como aquellas acciones que se trazan, bueno, no necesariamente desde lo gubernamental, que finalmente se traducen en que en legislación educativa, ¿cierto? En normas que pueden incidir siendo instituyentes para institucionalizar programas, para echar a rodar planes de desarrollo o concepciones, miradas, ideologías, ¿por qué no? ¿Cierto? Todo acto, digamos, educativo sabemos que está políticamente posicionado, ¿verdad? Pues el ámbito de las políticas. Y yo les quiero compartir muy rápidamente este pequeño debate, que es, lo quise compartir con ustedes a manera, digamos, de ejemplo de un estudio sobre políticas. A mí me ocurrió, ¿cierto? Cuando empecé a trabajar en la tesis doctoral en ciencias de la educación, bueno, ¿y yo en qué me metí? Si yo soy licenciado en química, con magíster de docencia de la química, y me fui a ciencias de la educación, ¿yo por qué no me fui para didácticas de las ciencias o para pedagogías de las ciencias experimentales? Porque allí, de pronto por ese lado, porque lo mío está en las ciencias. Y resulta que mi experiencia en el doctorado en ciencias de la educación, cuando empecé a comprender como la importancia y la dimensión de lo que tenía que ver con las políticas en lo que yo me formé, pues entonces empecé a comprender un poco esa incidencia, y es el caso de la formación de profesores de química en Colombia, cuestionando, digamos, el devenir de mi propia profesión, comprender un poco ese pasado, ¿cierto? Y no desde la historia como algo lineal, como un conjunto de acontecimientos allí y de hechos, acríticamente no, sino como una mirada muy crítica desde la historia social de la educación en química en Colombia, un poco de la mano de la doctora Diana Soto en el grupo ISULA. Entonces, nos permite hoy presentar este pequeño ejercicio de lectura intertextual desde la legislación y la normatividad. Ese fue un trabajo lógico que también implicó puentes, diálogo con los profesores que fueron en ejercicio y egresados del programa de licenciatura en química, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, mirar planes de estudio, mirar mallas curriculares, en este caso, algo desde la legislación y la normatividad. Entonces, las políticas educativas expresadas, ellas, en normatividad, hay que decir que inciden profundamente en los procesos de institucionalización, en la formación inicial, en este caso, de licenciados en química en Colombia. ¿Por qué el caso de la Universidad Pedagógica Nacional? Porque como buena heredera, esto en un muy buen sentido, ¿no?, de las tradiciones de la Escuela Normal Superior de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, así como también lo es la Universidad Pedagógica y Tecnológica. En el caso de la UPN, pues también trae unas tradiciones y unas formas de ser, institucionalmente hablando, en la formación, en la preparación de profesores de química para nuestro país. Aquí podemos tener en cuenta algunos decretos, leyes, planes de desarrollo, planes decenales, sectoriales, resoluciones y directivas ministeriales del Ministerio de Educación Nacional, acuerdos de cuerpos colegiados al interior de la universidad, como el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, currículos, planes de estudio, y eso nos puede arrojar una muy buena pista para el contexto histórico de la formación de licenciados en química en nuestro país.
¿Y por qué desde las normas específicas? ¿Por qué desde los documentos? Porque al modo del profesor Alberto Martínez Boom, en el documento está el enunciado disperso. ¿Mm? En los documentos están los enunciados dispersos. Uno los va encontrando allí y es muy interesante cuando sistematiza sus experiencias. Entonces, ya mencionaba el contexto, para un contexto histórico de la formación de licenciados en química en Colombia, la existencia de la Escuela Normal Superior, que hacia mediados de la década del 30 del siglo pasado, digamos, se recoge en ella, en esa institución ícono para la formación de maestras y maestros en nuestro país, la Facultad de Ciencias de la Educación de Boyacá, que había sido, iniciándolo la década del 30, anexada a la Universidad Nacional de Colombia. La Facultad de Educación en Bogotá, femenina, ¿cierto? Un poco ligada más a la tradición del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, dirigido en su momento por la pedagoga alemana también Franziska Radke, hacia los años 32, 33 del siglo pasado, y ello agrupado en ese proyecto que se denominó la Escuela Normal Superior de Colombia y que tuvo vigencia durante unos 15 años, ¿cierto? Y es, digamos, cerrada, clausurada, cuando en nuestro país va la retoma del poder político, pues toda la tendencia, digamos, conservadora, ¿no? Liderada allí por Laureano Gómez, ¿cierto? En donde, pues claramente se da como la finalización de la Escuela Normal Superior en su forma institucional, ¿cierto? Como que se rediseña o se replantea esa institución en otra que se denominó la Escuela Normal Universitaria, ¿sí? Con dos secciones, una aquí en Tunja para hombres, otra en Bogotá para mujeres de la Escuela Normal Universitaria, porque pues nada bueno estarían haciendo hombres y mujeres en una biblioteca, en una educación mixta como la de la Escuela Normal Superior de Colombia, ¿cierto? De esa tradición devienen las dos universidades pedagógicas de nuestro país, hay que decirlo. De esa tradición deviene el título de licenciatura en Colombia. ¿Mm? La Escuela Normal Superior de Colombia, que da para nuestro país los primeros títulos de licenciatura, quizá quienes la agenciaron, empezando por su rector José Francisco Socarrás, ¿cierto? Se quiso en la naturaleza, digamos, jurídica y normativa de la Normal Superior de Colombia, que el título de licenciado, siendo el de como mayor prosapia, el de mayor reconocimiento, ¿cierto? Si se quiere, en la Universidad Europea, fuese el título que ostentaran los maestros y las maestras del más alto nivel formados en Colombia, junto con el título de doctorado, como ya lo mencionaba. Y entonces en 1952, como ya pues creo que ustedes lo han estudiado hasta la saciedad en el programa, en un gobierno pues de transición, de un gobierno militar, ¿cierto? Como el de Gustavo Rojas Pinilla, en el 53, ¿cierto? Tunjano, la normal universitaria, ¿cierto? Se le da su carácter de universidad, ¿verdad? Y se empieza a denominar vía decreto presidencial la Universidad Pedagógica de Colombia. Es decir, que en Colombia existió una institución que se denominó UPC, Universidad Pedagógica de Colombia, con una sección que siguió funcionando, hombres en Tunja, mujeres en Bogotá. Sección masculina en Tunja, con el rector Julio Sibet, sección femenina en Bogotá, con la rectora Franziska Radke, ¿cierto? Que allí pues, manejaba la sección femenina y a su vez todo lo que tenía que ver con el Instituto Pedagógico para señoritas. Sin embargo, en el 55, la Universidad Pedagógica en Bogotá, digamos que adquiere como un carácter de autónomo con el decreto de conformación de la Universidad Pedagógica Nacional Femenina de Bogotá, en 1955, y continuó, digamos, su rumbo aquí en Boyacá, la Universidad Pedagógica de Colombia, hasta 1960, que adquiere
su carácter de tecnológica, universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. Entonces, como un poco el devenir, pero aquí hay algo muy interesante a la hora de mirar desde las políticas cómo ello va, ojo porque yo estoy mencionando leyes, decretos que son gubernamentales y que entonces le van dando forma y configuran la dinámica institucional de la institucionalización para la formación en una disciplina, en un campo académico, en este caso, la formación de los licenciados en química. Entonces, se conserva esa tradición, por un lado, aquí en la UPC se formaron entonces los primeros licenciados universitarios en biología y química de nuestro país. Uno de ellos todavía lo tenemos en nuestro grupo de investigación, en el departamento de química de la UPN, pues tenemos ese privilegio, que es el profesor Royman Pérez Miranda. Él ingresó a la UPC, a estudiar aquí en la UPC, barranquillero él, y es licenciado en química y biología. Todavía nos cuenta por allí anécdotas. Y por otro lado, se empezaron a formar entonces en la Universidad Pedagógica Femenina las licenciadas también en biología y química, y el programa hacia 1970 se reconfiguró luego de una reforma académica en un programa de formación de licenciatura en ciencias de la educación, que era con estudios principales o mayores o menores combinados con química y otras áreas. Y esto es muy interesante analizarlo desde la dinámica de ¿qué? De las políticas y las normas. Solo por ir muy rápidamente aquí con las denominaciones también que entonces han existido para programas de licenciatura en el área de interés en la década entre el 80 y las dos primeras décadas del siglo XXI. Han existido diferentes denominaciones en diferentes instituciones. Varias de ellas han tenido que ver con la formación de licenciados en química. Esto está publicado en este artículo en una revista de Brasil. Bueno, en algunas caracterizaciones que hemos realizado, como la publicada en la revista científica de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Distrital, que denominamos 50 años de institucionalización de la formación de licenciados en química en Colombia. Aquí algo de la realidad y el panorama de nuestros programas de licenciaturas en el país, en el área de las ciencias experimentales. Esta consulta es de 2023 y puede decirse que están activos en Colombia cerca de 50 programas que forman en áreas de las ciencias experimentales en licenciaturas como educación ambiental, ciencias naturales, educación ambiental, ciencias naturales, biología, química o física. Digamos, esas denominaciones, algunas en combinación, se acerca a los 50 programas hoy en día de formación. Y alrededor de otros 50 que están inactivos. Los datos también nos dan para decir que existen en nuestro país 6 programas de licenciatura en química activos en universidades que son tanto públicas como privadas. Dentro de los ámbitos que se consideraron en este estudio para analizar aquí el efecto de las políticas en la configuración de la formación de licenciados en química, tienen que ver normas que son emanadas del gobierno nacional, obedeciendo a qué? A políticas que son a su vez internacionales, ¿cierto? Eso se traduce en resoluciones o en directivas ministeriales, sobre todo de calidad o de otras instituciones y de normatividad interna en la universidad. Me refiero entonces rápidamente aquí a algunas de estas normas. Han incidido profundamente, por ejemplo, la Ley 30 de 1992, que sabemos en Colombia, organiza todo lo que tiene que ver con el sistema educativo de educación superior del país. Lo fue en su momento el decreto 80 de 1980, ¿cierto? En su momento se le denominaba educación postsecundaria. Este decreto 1075 de 2015 es un decreto potente que incidió bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad en los programas de formación, no solo de profesores, sino de diferentes programas profesionales.
Y aquí, pues para nosotros en este estudio ha sido muy importante la resolución 2022 de 1975, que podemos decir hace parte de una polémica. ¿Cuál polémica? Esta es una norma que en la Universidad Pedagógica Nacional, digamos que fue de las primeras normas, ya la universidad configurada como tal, como UPN, le dio el carácter de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional, como lo dice aquí, apruébese los siguientes programas académicos para denominarlos licenciatura en educación con estudios básicos, mayores o principales, en una o dos de las siguientes áreas. Y allí aparece química. Podemos decir que por esta resolución se le da como el primer reconocimiento como programa a la licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional, y esto tiene unas connotaciones muy importantes. Pero a la par que iba ocurriendo esto en materia de política educativa traducida en esta resolución de 1975, en este mismo año una ley, que es la Ley 53 de 1975, creó el Consejo Profesional de Química y también reconoció la profesión de químico y se reglamentó en el país. Uno diría, bueno, eso es muy importante en el ámbito de la comunidad científica de los químicos, pero atención, esta resolución, esta ley dijo que lo voy a leer textualmente, que la realización de la enseñanza de la química será ejercida preferiblemente por los profesionales químicos. Sin embargo, la docencia podrá ejercerse por otros profesionales o licenciados cuyo nivel académico los faculte para ello. Esto en términos de las políticas representa una controversia fuerte y nos hace problematizar, ¿sí?, si se quiere, desde la teorización de campo que ofrece Pierre Bourdieu, si el ejercicio profesional de la enseñanza de la química en Colombia entonces obedece a un campo de disputa. Y no sé entonces, colegas, si ello también ocurra en el ámbito de las ciencias sociales versus de quienes son geógrafos, historiadores, filósofos. Bueno, ok. Licenciatura de matemáticas versus los matemáticos, estadísticos, demás, ¿cierto? Entonces, este ha sido un caso que nos ha permitido desde las políticas, ¿sí?, como uno de los estudios en ciencias de la educación, pues analizar ello. ¿Y por qué analizar ello? Porque el Consejo Profesional de Química, con todo y su autonomía, y entonces esto se volvió una ley de la República, y hacia el año 80 a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, un decreto reglamentario de esta ley, digamos que agudizó aún más, ¿cierto? Como esa mirada, desde nuestra comprensión, esta es una mirada peyorativa a la labor del licenciado, ¿cierto? ¿Por cuáles razones? Bueno, habría que establecerlas, pero allí subyace, ¿cierto?, alguna mirada peyorativa. ¿Sí? Porque esta ley lo que nos quiere decir es que el químico formado en facultades de química sabe la disciplina a enseñar y que para enseñar química en Colombia basta con saber la disciplina. Y entonces allí un desconocimiento al ámbito de las ciencias de la educación, de la pedagogía, de la física, biología, y dejar la generalidad de licenciaturas en ciencias naturales o educación ambiental, y hoy las encontramos también pues a partir de legislación en educación. Y la normatividad actual que, digamos, impacta en el ejercicio de la profesión de licenciados en química en nuestro país, pues es la Ley 115 de 1994, la Ley 53 del 75 de la cual ya les hablé, es una ley vigente, la Resolución 8445 del Consejo Profesional de Química también impacta sensiblemente la actividad profesional de los licenciados en química. Algunos datos complementarios
los programas de licenciatura en química versus a los programas de química y de formación en áreas afines de nuestro país es verdaderamente pequeño, ocupa apenas un 10%, estamos hablando de 60 programas, alrededor de 60 programas en diferentes áreas, en química, en ingeniería química, en química farmacéutica, en química industrial, en química ambiental, en petroquímica, en bioquímica, en ingeniería bioquímica, y los programas de licenciatura son apenas 6 de toda esa torta, ¿cierto?, de formación. No sé cómo sea, por ejemplo, en la región, como en Salvador, si también se presenta ese tipo de digamos, controversia entre ellos. Y finalmente decirles que la normatividad del Ministerio de Educación Nacional, por allí ya hay alguien preguntando. ¿No? Ok. Ha también expedido en sus resoluciones de los manuales de funciones para el ingreso a la carrera docente, esto pues no es menor, ¿sí? Fíjense en esto, que cuando en nuestro país el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional de Servicio Civil, convoca para hacer concursos, para nombrar profesionales en la carrera docente, pues se tienen en cuenta todas estas profesiones. Títulos profesionales universitarios en la disciplina, y la resolución más reciente en ello, entonces establece que puede haber profesionales no licenciados de más. Imagínate que hasta zootecnistas están como profesores de Estas áreas. Bueno, está la normatividad en estándares curriculares, en lineamientos curriculares, que también incide son resultados de políticas, ni qué decir de las normas en aseguramiento de la calidad, acreditación, obviamente impactan, ¿cierto?, las características de los programas de formación de licenciados en química en nuestro país. Hay normatividad en estudio, en desarrollo, en proyección, demás. Y luego de presentarles, digamos, a velocidad de rayo, como esos elementos que han sido objeto de discusión para nuestro trabajo de documentación sobre la profesión de licenciado en química en Colombia, y digamos la finalidad y la razón de ser de hacer estudios sobre políticas educativas que nos impactan profundamente, sería dejarles con esta pregunta, colegas, alrededor de estas áreas, de estas temáticas, de estas tendencias, ya que pues ustedes están realizando una formación doctoral en ciencias de la educación y en sus áreas afines. ¿Qué aportes espera y demanda nuestro país de la comunidad de doctores y doctoras, por supuesto, con las disculpas del caso, en ciencias de la educación en la actualidad? Empezando por preguntar eso. ¿Existe en Colombia una comunidad de doctores y doctoras en ciencias de la educación? A la luz de ese número de programas en estas tablas, pues diríamos que sí, ¿verdad? Está en conformación una comunidad doctoral en educación en Colombia, y que tiene que ver con pues, bastantes de las consideraciones que ustedes presentaron aquí cuando iban interviniendo. Entonces está esta pregunta planteada. En ese tema hay muchas cosas para discutir. Por ejemplo, nosotros queremos aportar, en mi caso, yo quiero aportar, pero me están limitando los tiempos de estudio. Y eso que la plata, nadie me la está dando, yo la saco de mi bolsillo, ¿sí? Hay muchas demandas, pero el Estado en nos está colaborando a nosotros. Ni con los tiempos, ni con la parte económica, las becas son limitadas, y si nos dan becas, por ejemplo, en universidades, sin demeritar a nadie, pero lo que decimos acá, queremos
instituciones de calidad que nos acrediten, que sean acreditadas y que nos acrediten a nosotros como profesionales de calidad a futuro, para que el aporte sea algo representativo, ¿sí? Por ejemplo, donde yo trabajo, hay 6 estudiantes de doctorado y todos de México, que porque les está diciendo que en un año y medio ya se pueden graduar de doctores y con 800.000 pesos o 500.000 pesos mensuales que pagan. Entonces yo digo, pero todo es un afán por obtener un título para poder avanzar en el académico y eso representa plata, ¿sí? Pero la calidad que, y ahí seguimos entonces con las PISA, seguimos con los resultados de las pruebas saber, seguimos con los currículos ahí estancados, entonces eso tiene mucho que analizarse. Y sí, demandas hay muchísimas, pero, y estamos intentándolo. Los que estamos acá sentados es porque lo estamos intentando. Y entonces la invitación es a pensarlo y evaluarlo desde el aporte de nuevo conocimiento, de nuevos modelos de teorizaciones que en las tesis doctorales que ustedes están elaborando en el ámbito de las ciencias de la educación, pues ustedes puedan allí, digamos, con mucha solvencia, con mucha suficiencia, cuando defiendan y demás, un poco estar pensándolo y proyectándolo en términos de, bueno, yo como doctora, como doctor en ciencias de la educación, este texto de 250, 300 páginas que entrego para mi defensa, ¿cómo está aportando, cierto?, a esa espera y a esa demanda de nuestro país, que pues para eso tiene más de 60 programas de doctorados en ciencias de la educación y en áreas afines, ¿no? Y no solo en las ciudades, en las regiones, en los municipios, en las comunidades. Allá es donde pues, el país nos está esperando, y creo que cada vez que nos visitan los pares del Consejo Nacional de Acreditación, sí que nos preguntan para que respondamos con creces como programas de cómo estamos cumpliendo, ¿cierto?, frente a estas demandas y demás, o por lo menos de fondo uno diría con los denominados resultados de aprendizaje, ¿cierto?, etcétera, etcétera, que cada vez pues hay nuevas categorías, nuevas invenciones en ese caso, pues nos está un poco reclamando esto y cuestionándolo de la formación doctoral. A propósito de la primera pregunta, ¿yo para qué hago un doctorado en ciencias de la educación? ¿Yo para qué hago? ¿Cuál es el sentido, el horizonte de elaborar la tesis doctoral en ciencias de la educación? Bien sea en las diferentes tendencias y áreas temáticas interesantísimas que ustedes han venido documentando, trabajando esos estados del arte tan fuertes, tan densos, ¿cierto?, teóricamente y demás. Entonces, pues, han sido estos un conjunto de reflexiones que hemos querido, pues, traer para hoy aquí de la mano del doctor Gus. Pero este es Bueno, muchísimas gracias. Y el agradecimiento también por haberse desplazado y hacer este evento presencial, que es tan importante para nosotros también, el contacto y la mirada y la emoción con la que expuso la temática es muy importante para nosotros. Gracias, Gus. Escuchamos a algunas personas que tuvieron que desplazarse por motivos de viaje. También valoramos eso. Valoramos a aquellos compañeros, estudiantes del doctorado que vienen desde muy lejos y hacen ese esfuerzo personal de mejorar personalmente, pero también por llevar mejora a sus comunidades. Muchísimas gracias, Ricardo. Estamos muy contentos de haberte tenido. Gracias, profe Gustavo. Porque con su merced cerramos la 41ª jornada académica de doctorado en ciencias de la educación, y la cual fue un éxito y nos vamos muy contentos. Una semana muy productiva, muy placentera para todos. Muy amable. A ustedes muchas gracias por sus aportes también. Me los llevo aquí con... Eso también muestra algo de esa retroalimentación que a su vez nos dan los doctores y doctoras en ciencias de la educación egresados de
Muchas gracias a ustedes, muy amables. Preguntita. ¿Cuánto dura tienen para terminar? Puedes hacerlo. Esta hace parte, digamos que esta hace parte de uno de los capítulos del trabajo doctoral. Estuve allí como dándole a la tesis. ¿Vas que a mí? Tuve ahí otras incidencias. Yo estuve 6 años en el programa, pero yo tuve suspendido un tiempo. Yo suspendí como por 2 años en pandemia. Recordarles que mañana seminario bilingüe, pedagogías ¿Estás culturalmente transmitiendo aún o ya responsables, que es el estás? semestre 2025, a cargo del doctor Juan Carlos Rodríguez Camacho, de la Universidad de New Brunswick, Canadá, a las 8 de la mañana, de forma virtual, presencial, híbrida. Las sesiones de este seminario se desarrollan durante el primer semestre de 2025 en esta sala. Y también cordialmente invitados a los avances y perspectivas en la investigación educativa, novedades editoriales 2025 del doctorado en Ciencias de la Educación en la FILBO, fecha lunes 28 de abril 2025. Allá nos vemos.